Hola, hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿todo muy bien? ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, afortunadamente. ¿Cómo has pasado esta semana? Bien, bastante bien hasta ahora. Va fluyendo bastante buena, interesante, dinámica, contenta. Excelente, con muchas novedades a nivel mundial, regional. Pues muchas cosas moviéndose, ¿no? Elecciones, olimpiadas, tristemente guerras que todavía andan por ahí y ese tipo de eventos. Sí, qué cosa. Pero bueno, aquí estamos acompañándonos mutuamente, gracias a nuestros oyentes y escuchas por otra semana más aquí con nosotros en Faro de Conciencia. Les recordamos que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página www.galopartners.com. Hoy, hoy, ¿qué nos trae aquí? Hoy tenemos uno de esos temas que no sabemos. Vamos a ver a dónde comienza y dónde termina. Venga, No estamos muy claros. Pero bueno, como para dar un poco de contexto, y estoy segura que nuestros oyentes y escuchan van a poder decir si yo también lo escucho, es todos nosotros tenemos una vocecita interna. Yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la escuché, pero esa voz hay veces grita, hay veces canta, hay veces conversa y hay veces no se calla. también ¿Estamos de conocida acuerdo? como la loca de la casa, ¿no? La loca de la casa, hay veces, sí. De hecho, muchas veces la loca de la casa grita, se enoja y lo que sí es, esa loca no se calla, No para. no para de hablar. Y yo no sé, Paco, si tú te acuerdas la primera vez que escuchaste esa vocecita. No, definitivamente no me acuerdo cuándo fue la primera vez, Ana, pero coincido, siempre está ahí. La mía es particularmente castrosa, yo creo que todo se parece a su dueño. ¿Y a qué me refiero? Es de estas que cállate, ya me callé, sigo callada. Mira, que conste que no he hablado. Ya que te calles, que ya estoy callada, sabes que ya mejor empiezo a hablar. Es más dolorosa cuando estás callada que cuando estás hablando, entonces ya mejor sigue hablando, ¿no? Sí, y estamos hablando hoy de esa voz castrosa, no la de Paco, la que todos llevamos adentro, porque yo hace un par de semanas, creo que fue la semana pasada, empecé a leer un libro de Michael Singer. Lo hemos mencionado varias veces en nuestro podcast porque tanto a Paco y a mí es un autor que nos gusta bastante. Y él, dentro de uno de sus libros, menciona esta voz y la pregunta con que abre este libro particularmente es, ¿estás ahí adentro? ¿Qué se siente vivir contigo? Porque esta vocecita siempre está con nosotros y muchas veces la voz pareciera que nos hace la vida imposible, pero muchas veces es esa voz la que también eh, nos hace sentir una enorme felicidad, regocijo, calma, paz y demás. Entonces, ¿es esa voz la que puede hacernos un infierno adentro o una fiesta adentro? Y de eso es lo que queríamos conversar el día de hoy. Sí, yo creo que como dices, Ana, o sea, un par de cosas antes quizás de entrarle desde la perspectiva que mencionas y desde lo que comenta Singer, ¿no? Pero también hay algo bien interesante, o sea, esa voz al final del día, ¿quién es? ¿No? Esa voz que tienes allá adentro, esa voz somos nosotros mismos, esa voz somos nosotros teniendo este tipo de conversaciones con nosotros mismos y estos diálogos. Y algo que quiero apuntar también antes de entrarle, cómo creamos realidad y cómo creamos la experiencia con el lenguaje, con las palabras. Entonces, esto también es interesante porque esta voz al final del día nos transmite en función de palabras y nos genera imágenes en función de palabras, el poder que tiene el lenguaje, la importancia de lo que nos decimos y la importancia de lo que nos dice esta voz y las palabras que utiliza para decírnoslo, ¿no? Sí, me encanta cómo lo dices porque estamos pensando siempre en imágenes y esas imágenes se traducen en lengua y por eso muchas veces es que nos cuesta tanto transmitir un mensaje porque siempre estamos pensando en imágenes. Ahora, no, así como no hay dos ADNs iguales, no hay dos pensamientos iguales. Si Correcto. hoy, no sé, decimos pensar en un lápiz, en un libro, en una hoja de papel, cada uno de nosotros puede pensar en algo bien distinto y un lápiz es un lápiz, pero para ti un lápiz puede tener un color particular, puede tener un borrador o no, puede ser un lápiz de esos que tienen lámina retráctil.
puede ser amarillo, como eran hace mucho tiempo, pueden ser azules, como se usan últimamente. En fin, siempre estamos generando imágenes en nuestra mente y esas imágenes son las que nos ayudan a comunicarnos con otros, pero siempre tenemos que ir por un proceso de traducir la imagen en palabras. Y no sé si a nuestros oyentes les pasa, pero a Paco le pasa mucho conmigo, que muchas veces no está en mi mente y no entiende lo que yo le quiero decir porque pues tiendo a saltarme ciertas palabras de las imágenes que quiero traducir o que quiero transmitirle. Y ahí es donde empiezan nuestros retos a nivel de comunicación con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque partamos de la base que nuestros pensamientos no son iguales, por ende nuestras imágenes no están iguales y pues la comunicación no termina siendo la misma. Oye, la frase siempre que sale cuando esto sucede, en estas ocasiones, literalmente es invítame a tu cabeza, ¿no? Para poderte continuar en la conversación. Y a lo que me refiero es precisamente, descríbeme qué es lo que estás viendo en tu cabeza o qué es lo que estás imaginando, porque si no es difícil seguirte, ¿no? No teniendo el punto de referencia o no viendo lo mismo que tú estás viendo, ¿no? Sí. Y bueno, y al punto que queremos, digamos, ahondar un poco más en esta conversación es esa vocecita interna, cuáles son las imágenes y cuáles son las historias que nos estamos contando internamente, porque eso básicamente es lo que genera ese bienestar interno o ese malestar interno con el cual todos tenemos que convivir y vivir el 100% de nuestros días. Entonces, seguramente ustedes han escuchado eso de, bueno, las 24 horas del día las pasamos con nosotros mismos. Y por eso antes de elegir una mejor pareja o una pareja con quien estar, con quien compartir tu vida y demás, tienes que preocuparte y ocuparte porque tú estés bien adentro, porque esa vocecita y ese yo interno es con el que convives el 100% del tiempo, inclusive duermes con él el 100% del tiempo, él o con ella, ¿no? Ya veo que tu voz es una mujer. Qué bonito. Mm, Mujer la que te habla todo el día. mm. Depende. Pero es bien curioso porque esa voz nos acompaña y no sé si esta es la primera vez que se están dando cuenta que hay una voz que les habla, pero muchos de nosotros hemos tomado conciencia de esa vocecita desde hace varios años. Lo que hemos tratado de modificar es cómo habla esa vocecita y qué es lo que nos está diciendo. Ahora, si nosotros hoy utilizamos nuestra imaginación para describir un lápiz, de igual forma podemos utilizar esa imaginación para describir una situación por la cual estamos viviendo. Y ahí es donde empieza a jugar mucho el tema de la actitud con la que estamos abordando nuestra vida y las situaciones que se presentan en el día a día, porque va a depender mucho de nuestra actitud, cómo nos estemos hablando internamente y qué es lo que nos estemos diciendo. Entonces, mucha gente recurre a la meditación, que es Ujú. supuestamente cuando esa vocecita logra callarse. Yo todavía no he escuchado o no la he dejado de escuchar, inclusive cuando intento meditar, pero sí logramos que esa vocecita se enfoque en otras cosas que no sea emitir eh, su dulce voz en base a pensamientos que estamos teniendo. Creo que eso es una de las grandes plus o de los grandes plus que tiene la meditación, que es como ir conductando esa vocecita como para enfocarla en pensamientos que sean más acordes a lo que queremos nosotros sentir y vivir. Sí, justo déjame tomar esta última parte, Ana, porque es importante. O sea, suena sencillo, pero no es pequeña cosa, justo esto que mencionaste. Lo que esa vocecita está transmitiendo en palabras son pensamientos, y somos nosotros. O sea, por eso el tema de lo que decía en cuanto a la capacidad que tenemos de modificar o de influir en lo que la voz está diciendo. No siempre somos conscientes de eso que estoy diciendo, que somos nosotros. Y ese es un tema importante. Cuando tú vas a meditar y cuando dices, oye, callo la voz, sí, porque muchas veces lo que estamos haciendo es precisamente no parar 100%, pero de alguna manera manejar el pensamiento. Y yo lo veo como cuando te pones a ver nubes, ¿no? Puedes dejar que la nube pase. Ah, esta fue una nube, este fue un pensamiento y dejarlo que pase.
o te puedes enganchar y empezar a encontrar una forma a la nube y contar una historia y ver dónde viene la nube, que normalmente es lo que la vocecita tiende a hacer, ¿no? Nos Sí, empieza a contar toda una historia, nos empieza a contar todo un relato. El problema no es el pensamiento, el problema es el pensar. ¿Y a qué me refiero? El problema no es haber visto la nube, el problema es toda la historia que le generamos atrás a esa nube que está ahí. Y muchas veces es lo que hacemos. Muchas veces detonamos, para aquellos que llegamos a padecer de repente ansiedad, pues de ahí viene también el tema. Esa vocecita se suelta contando toda una historia de lo que creemos que va a suceder o no va a suceder allá adelante, y eso empieza a detonar esos sentimientos de ansiedad. Entonces, justo, ¿no? La meditación lo que busca en una buena medida es detener estos pensamientos, acallar un poco esta voz o dejarla pasar, como dejar pasar una nube nada más y tener ese espacio de tranquilidad. Creo que también otro aspecto importante en este tema, y lo platicábamos hoy más temprano, es estamos muy entrenados y estamos muy enseñados a pensar y a no dejar de pensar. No necesariamente en cosas útiles y no necesariamente en cosas positivas, pero no dejamos de pensar. O sea, todo el tiempo le estamos dando vuelo y a veces hasta creemos que si no estoy pensando es malo, ¿no? Es que cómo voy a dejar de pensar, es que cómo crees, es que no piensas. Entonces, eso le mete un cierto peso y una cierta complicación o complejidad cuando justo queremos hacer el ejercicio de decir, dejemos de pensar y déjame callar a la voz, ¿no? Ya de entrada lo vemos como algo malo o incorrecto o perjudicial. Y la realidad es que no, la realidad es que cuando yo logro acallar esa vocecita y cuando logro hacer una pausa y dejar de pensar, realmente lo que estoy haciendo es liberar todavía un poder mayor en mi procesador de pensamiento, ¿no? En mi cabeza. Por eso resulta tan poderosa la meditación, por eso resulta para aquellos que hacen una práctica recurrente de esto, su capacidad de procesamiento y de manejo de cierta información, pues es superior, ¿no? sí. Y me encanta como lo dijiste con el tema de la nube, porque la nube muchas veces lo que hay que dejar hacer es pasarla. Y así como la nube, muchas veces nos enfrentamos en situaciones bien sencillas como es alguien me miró mal o alguien no me dio la atención que yo quería cuando fui a comprar algo o alguien estaba de mal humor y empezamos así como la nube a hacer una historia detrás de la nube. Nos empezamos a hacer historias detrás de por qué esa persona o no me saludó mal, o me atendió mal, o no me dio lo que yo quería recibir. Ujú. Y nuestra mente no para en decir, ah, seguramente tuvo un mal día y por eso me respondió mal. Ahí no se queda. Siempre estamos buscando la justificación de por qué me miró mal, debe ser que no le caigo bien, o sea, siempre nos estamos haciendo una historia con la nube o con la situación que está pasando y sobrepensamos las situaciones y nos ponemos en los pies o en los zapatos de la persona que o no nos saludó o nos saludó mal y nos hacemos toda una historia detrás de eso, sabiendo que quizás la persona no nos vio, por ejemplo. Sí. O la persona venía pensando en algo más o venía escuchando una canción y no nos vio o lo que fuera, pero en nuestra mente ya generamos toda una patraña, Sí. porque para eso sí nos sirve mucho la imaginación que tenemos y el pensamiento para generarnos patrañas detrás de situaciones que pudieron haber sido intrascendentes y nuestra voz interna se quedó pensando en todo lo negativo que le pudo haber sacado a la situación. Sí, justo eso, ¿no? O sea, el tema es que con esa, cuando no somos capaces de alguna manera de detenerlo, de callarla, no dejamos de procesar y no dejamos de generar conversación, no dejamos de generar pensamiento. Y el tema es que todo el tema es, todo ese tiempo que estamos haciendo es interpretar la realidad en base a lo que traemos adentro, no necesariamente lo que está allá afuera. Entonces perdemos la capacidad de realmente apreciar y observar las cosas por lo que son. Exactamente. Las seguimos filtrando a través de lo que nosotros interpretamos que son las cosas. Y eso es bien diferente, porque justo es donde creamos unas historias y unas tragedias, además, impresionantes, ¿no? Impresionante si terminamos arruinándonos o el momento, si nos va bien, o el día, y decimos, no, ya este día lo tenemos que matar. Mejor me voy a dormir porque si no voy a seguir pensando en esto. Y así igual es con un extraño que no nos saludó en la calle y peor aún si hay alguien cercano a nosotros que no hizo algo que nosotros queríamos que esa persona hiciera, porque ahí agárrate. Sí, Ahí sí. agárrate porque empezamos a tener una pelea interna que la persona ni siquiera está al tanto que nosotros estamos teniendo esa conversación interna con esa persona dentro de nuestra cabeza
A ver si me entienden. Estamos peleando con la persona sin estar peleando con la persona porque nos hicimos toda una historia de algo que nosotros pensábamos que tenía que ser como nosotros queríamos. Sí, y desde una perspectiva negativa además, porque también ese es el tema, esta voz puede ser sumamente poderosa si intencionalmente la dirigimos y si intencionalmente hacemos uso de ella, ¿no? Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo quieres? Para mí es algo que hay que ir practicando porque no es tampoco de la noche a la mañana, pero lo que es bien importante también de repente es hacer este chequeo con la voz, que es hacerlo con nosotros mismos. Yo creo que pocas veces nos damos el tiempo y el espacio de preguntarnos cómo estás ahí adentro, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Y pocas veces nos damos ese espacio también para, o sea, no solo preguntárnoslo, pero sino también para escuchar la respuesta y ver Ujú, realmente cómo estamos hoy, realmente qué estoy experimentando, realmente qué estoy sintiendo, qué es lo que está pasando hoy aquí. Somos buenísimos para imaginar y para contestar esa respuesta en qué está pasando ahí adelante, ¿no? En un futuro que nos estamos creando, como ya dijimos en un par de ocasiones, desde el desconocimiento y desde los espacios más catastróficos que pueda haber, o ujú. nos estamos regresando a eventos pasados que además quizás ni siquiera son como los estamos recordando y como nos los estamos contando, porque de nuevo, estamos haciendo una narrativa desde nuestra interpretación, no desde los hechos simples y sencillos como suceden, ¿no? Entonces es bien importante justo hacer ese chequeo con nosotros mismos, cómo estamos. Y dos, yo sí creo mucho para esto, para otras cosas, pero creo muchísimo en el poder de las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, porque una vez que tú te haces una pregunta, no hay manera de que no le des respuesta. Automáticamente empiezas a pensar en una respuesta, automáticamente siempre damos una respuesta. Y si esas preguntas son preguntas bien intencionadas, preguntas poderosas, preguntas eficientes para nosotros, vamos a encontrar muy buenas respuestas, ¿no? Oye, ¿qué tipo de preguntas? Pues precisamente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer hoy un gran día? ¿Cómo puedo hacer que hoy sea un éxito? ¿Cómo puedo pasármela más? ¿Cómo puedo estar más tranquilo? Eh, y vas a encontrar respuestas, o sea, vas a empezar a escuchar respuestas y se van a ir haciendo cada vez mejores en la medida en que las practicas, ¿no? Y Sí. es una mejor manera de utilizar esa vocecita que dejarla. Yo a veces, bromeando conmigo mismo, digo, es que esta no puede dejar de hablar. O sea, no, de plano, no puede dejar de hablar, no puede estar. Entonces, ¿sabes qué? Déjame darle tema de conversación. Porque si no, va a empezar a platicar de lo que salió de su refregada gana y de repente tiene temas que son no muy de mi agrado, ¿no? Entonces, mejor le pongo el tema y hay que platique, ¿no? Y ahí entablamos la conversación. Y lo bien que haces, Paco, porque la verdad es que ella siempre va a estar hablando, bueno, en tu caso ella, en mi caso sí es ella, soy yo. Siempre tiene que estar pensando en algo, siempre tiene que estar hablando de algo. Y cuántas veces no nos hemos dicho a nosotros mismos, no, no voy a pensar en esto, no, no voy a pensar en esto. ¿Y en qué terminamos pensando? En eso y en la potencialización de eso que no queremos pensar. Porque si yo te digo, no, no pienses en un elefante rosado, pues es lo primero que tú te vas a imaginar. Un elefante rosado puede ser que ya tenga hasta pestañas y demás, cada uno se lo imagina, pero no dejamos de pensar en lo que no queremos pensar, tenemos que reemplazar el pensamiento con otro. Y ahí es donde entra el, el, el autoconocimiento, porque nosotros sabemos cuando estamos pensando en algo que no deberíamos estar pensando. Pero el hecho de decir, no, no pienses en eso, no se va a reemplazar por sí solo. Tenemos que darle carnita a la mente. Sí, Entonces, la tienes que darle dirección. ¿En qué quieres pensar? dirección. Entonces, en ese momento, bueno, hay que pensar en lo bueno de la vida, ¿no? Está Claro. lloviendo, no quiero que llueva. Bueno, ya de por sí la lluvia no depende de ti. No voy a pensar en la lluvia. Bueno, entonces, ¿en qué vas a pensar? En el sol y darle la vuelta a esos pensamientos que no queremos tener, porque decirle a la mente que no piense en algo no lo reemplaza. Es como los hábitos. Los hábitos hay que reemplazar los hábitos malos por hábitos buenos. No eliminamos hábitos. Los hábitos se reemplazan. Igual los pensamientos. Los pensamientos no se eliminan, se reemplazan por otros. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que la vocecita no para de hablar, inclusive cuando estamos durmiendo. Sigue ahí maquinándose sueños. Sí, yo lo veo a veces, o sea, no te quitas el frío bajándole el frío, sino generando calor. Entonces tienes que ir al otro lado, no precisamente de lo que quieres. Y como dices, con los pensamientos así es. No pienses en, lo que te estás diciendo es piensa en.
Entonces, Sí. más bien cambia el pensamiento, piensa en otra cosa o tira una pregunta, ¿no? Más eficiente. A mí, yo creo que la mayoría, yo también lo he visto con algunos clientes, el tirar una pregunta funciona muy rápido para cortar un pensamiento que no quiero tener, ¿no? Porque de nuevo, la mente tiene que contestar. La mente tiene que contestar y, y la mente siempre va a reaccionar a las emociones o los sentimientos que también te estés autogenerando. Este fin de semana algunos tuvimos la suerte de sentir un sismo, como a la 1:30 de la mañana, ya no me acuerdo a qué hora fue. Yo no soy Ya, los perdonados. por tu cara ya veo que no lo sentiste. Yo tuve el placer de sentir el sismo. Em, y de esas cosas que me desperté con la alarma sísmica y dije, sí, yo sabía que iba a temblar. O sea, yo ya lo sentía que iba a temblar, evidentemente tembló y dije, bueno, pues no, no me quiero asustar esta tarde o está ya muy temprano, no me acuerdo ni qué horas eran y dije, me lo voy a tomar con filosofía. Pues si esto se pone feo, veremos qué hacemos, ¿no? Afortunadamente no fue Buena un. filosofía. Te lo juro que dije, no, no, o sea, no, no quiero entrar en pánico, porque dije, si entro en pánico va a ser peor y quizás no pasa nada. Evidentemente no pasó nada. Bueno, evidentemente no, afortunadamente no pasó nada. Fue un sismo de 5 punto algo que, pues, si hubiera estado dormida, si no hubiera sonado la alarma sísmica, realmente ni me hubiera dado Y cuenta, enterada. ni enterada. El sismo pasó, pero el tema es que me quedé despierta 1 hora y media más. ¿Y en qué fue? No, pues va a haber el aftershock, ¿no? La réplica, la réplica. Y estaba viendo su Twitter y dije, pues si sigo mirando Twitter, evidentemente la réplica va a pasar. Dije, bueno, no, ya, chao, chao. Tengo que pensar en otra cosa. Vamos a reemplazar el pensamiento. No pude reemplazar el pensamiento porque siempre volví a girar, entonces decidí prender la tele. Y fue la única forma en donde volví a conciliar el sueño. Entonces es un tema importante, Ana, hablando y aterrizándolo en ese tema de la voz, porque justo hay que tener cuidado qué información le estás alimentando a la mente durante el día. Porque sí, o sea, justo es lo que va a suceder, va a tomar toda esa información que recabó, que a lo mejor ni siquiera te diste cuenta de que la estabas recabando, simple y Ah, sencillamente escuchaste el radio, viste la televisión, etcétera, pero la información está entrando y en algún momento te va a empezar a platicar y te va a empezar a hacer resúmenes sobre esa información. Entonces, si tú todo el día estuviste escuchando y estimulando alrededor de violencia, alrededor de problemas, alrededor de crisis, ¿qué crees que te va a platicar? Y luego de sí, repente empezamos con que, pues es que ando ansioso y no sé ni por qué. Pues, ¿qué has estado recabando y qué has estado escuchando todo el día, ¿no? ¿Qué información has estado alimentando? Y es donde se empieza a manifestar bien fuerte ese tipo de conversaciones. Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que le estamos alimentando. Como decía hace rato, sí o sí va a hablar y sí o sí va a procesar. Entonces lo que hay que tener cuidado es qué le estamos dando, ¿no? Literalmente qué dieta le estamos alimentando, porque eso es lo que te va a regresar o te va a reformular. Hace un par de días que estaba trabajando en algo con una persona y esta persona comenzó a utilizar, estábamos haciendo una redacción de unos textos y esta persona abrió ChatGPT y empezó a utilizarlo. Tiene sus grandes ventajas y tiene su gran poder, pero salió la conversación entre él y yo porque de repente empezó a dar muy malas respuestas y le empezó a contestar y peores venían las respuestas. Entonces, de repente fue literalmente como que pasamos de tener un becario haciendo la chamba a tener un niño de kinder dando las respuestas, ¿no? Y qué chistoso que cómo opera. Pero lo que platicábamos y el por qué saco esto es porque lo que nos caía el 20 es que este es un modelo de lenguaje que sí o sí te va a dar una respuesta. O sea, literalmente está diseñado para dar una respuesta. Ahora, que la respuesta sea correcta o sea incorrecta ya es otro cantar. Tiene información y tiene premisas sobre las que te va a inventar una respuesta que parezca suficientemente buena y no necesariamente lo es. Y ahí lo que me quedé pensando es esto es literalmente como pivotea la mente también a veces. O sea, vas a tirar respuestas, vas a tirar preguntas y te va a generar una respuesta sí o sí. sí o Ahora, sí. es que no es una buena, no es una mala respuesta. ¿Qué premisas o qué información traes atrás en tu modelo del lenguaje? ¿Qué es lo que le estás alimentando y qué es lo que le estás dando? Porque
traes a una persona madura y todo manejando la carcasa o de repente le prestaste el módulo a un niño de 6 años y es el que anda manejando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con qué información, qué premisas le damos y, como decía hace rato, ejercitar las preguntas, pero también tener cuidado qué es lo que le estamos alimentando, ¿no? Sí, Y si no, de plano mandarla a dormir. O sea, que en este caso fue lo que acabamos diciendo, ¿sabes qué? Ni modo, regresamos a nuestra realidad y mejor lo hacemos nosotros, apágale el switch. O sea, bye. pero hay días que para nosotros esa vocecita interna también hay que mandarla a dormir Sí, porque no hay sí, forma de ciclarla, o sea, se cicla y está bien. El tema es darnos cuenta en qué momentos nos estamos ciclando. justo, ¿en qué momento las respuestas ya no están siendo buenas? ¿En qué momento Exacto, ya esto ya dejó de jalar y hay que pagarle el switch y literalmente moverse a otra cosa? exactamente, pero somos bien tercos, hay veces, algunos más que otros, y somos bien tercos y decimos, no, hoy la rompo, y terminamos teniendo un pésimo día. ¿Por qué? Porque no hicimos un alto en el camino y dijimos, bueno, esta voz ya me tiene harta hoy y hay que darle otro tipo de carne, otro tipo de alimento. Y se vale, porque la verdad es que ni las máquinas, o sea, ni el chat GPT nos puede dar siempre la misma información óptima. No, y por eso resulta tan poderoso justo la práctica de la meditación o las prácticas de contemplación, ¿no? Porque justo es lo que haces, bajarle el switch y darle un descanso y dejar que se recargue el sistema, ¿no? Que se refresque. Por eso es tan poderoso y tan importante sí tener alguna práctica de este estilo, ¿no? Sí, 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 de introspección, de Correcto. meditación. Ahora, la meditación la buena meditación no se logra de un momento a otro, es cuestión de práctica, es como un músculo. Es que hay que ejercitarla y yo creo que también a veces cuando pensamos en meditación nos imaginamos levitando y llegando al nirvana y no, o sea, el simple hecho, como decía hace rato, de tener la capacidad de ver los pensamientos y no clavarse con ellos, dejarlos pasar como si fueran nubes, ya es una gran meditación, de verdad. O sea, ya es una gran práctica y ya es una gran meditación. Y tampoco tienes que meditar 6 horas o sea, porque también a veces es el error, sobre todo cuando empezamos a meditar, ¿no? Voy a meditar 1 hora. Ay, cosita, buena suerte. O sea, sobre todo si nunca has meditado, ¿no? No puedes mantenerte 1 hora entretenido en algo. Ahora imagínate si te vas a poder mantener 1 hora meditando, si, ¿no? Si además nunca lo has hecho, lo encuentras aburrido, etcétera. Entonces, la cosa es empezar. O sea, y Sí, literalmente, si es 1 minuto, date 1 minuto, y luego date dos, y luego date tres, o corto y luego date otros veces tres. Pero la cosa es justo como tú dices, hay que irlo ejercitando y hay que irlo practicando. Y yo creo que es bien importante que eventualmente sí se vale y es bien útil usar guías, usar meditaciones guiadas en un principio, pero creo que es bien importante que tú encuentres tu forma de meditación y la manera que te desconecta. A mí particularmente, curiosamente, por ejemplo, algo que me desconecta mucho es cuando estoy en la bicicleta fija y es estar nada más viendo el movimiento de los pedales, pero cuando menos me doy cuenta quién sabe dónde me fui de paseo, ¿no? Y es pues encontrar el movimiento, el ciclo, lo que a ti te funcione, que la intención es justo eso, que te desconecte la mente un rato, ¿no? Spoiler, sí, yendo a redes no te vas a desconectar, agarrando no te vas a desconectar, poniéndole otro canal de televisión no te vas a desconectar, ¿no? Hay que, como dices tú, hacer el ejercicio y ejercitar ese músculo, ¿no? sí, Paco, y aquellos que estamos, digamos, un paso más atrás, el tema de respirar sirve muchísimo cuando vemos Súper. que esa vocecita interna o la loca de Paco se empieza a enloquecer más y más. Y no sé por qué es mujer, ¿eh? Porque los hombres también se enloquecen. Pues porque es El, la voz. ok. Fuera de ahí no hay otra razón. Pero cuando empezamos a ver que se puede estar desencarrilando y demás, sirve mucho, muchísimo dar 3 respiraciones profundas. Y es algo que lo puedes hacer en cualquier momento, 3 respiraciones profundas y encuentras tu centro. Mágicamente es mágico. Y ya Mágico de y poderoso. y súper poderoso, porque, ¿qué creen? Cuando uno empieza a entrar en esos momentos de desesperación, de ansiedad y demás, lo primero que uno se olvida es de respirar. No, Entonces, y no hay que perder de vista algo, o sea, al final del día es función, o sea, yo creo que es tan básica que la damos por hecho.
pero la realidad es que es una función básica el recibir oxígeno, el que respirar, la cantidad de procesos que suceden alrededor de, y no olvidemos que cuando exhalamos, eliminamos. O sea, literalmente es la salida de todo el desperdicio que traemos, tanto físico como emocional. Entonces, por eso es tan poderoso, porque literalmente estás metiendo aire nuevo, limpio, energía nueva, limpia, para reciclar todo lo que traes adentro, ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces, bueno, temas relacionados con la meditación, no se olviden de respirar y pues siempre hay que tomar conciencia que ahí está esa vocecita interna y hay que saber qué es lo que nos está diciendo y en el momento que se empieza a desencarrilar, pues ponerle orden, así como todo, hay que ponerlo en orden. sí, yo cerraría diciendo encamínenla. O sea, úsenla a su favor, aliméntenla con lo que ustedes quieran que genere, háganse buenas preguntas y utilícenla para bien, ¿no? Al final del día, esa es la intención. Nada más que pues, la dejamos libre y abusa. Así es. Y recuerden que solamente con decir no, no pienses en eso, ese pensamiento no se va a ir, hay que reemplazar ese pensamiento con otro, igual que los hábitos. Entonces, bueno, Paco, se nos terminó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por tu compañía y gracias a los escuchas. Al contrario, Ana, gracias a ti, gracias a nuestros escuchas. Un abrazo.